en este panel es como a que les gusta el fútbol, el árbitro tiene que pasar totalmente desapercibido. Así que como moderador mi objetivo es pasar desapercibido y les recomiendo escuchar atentamente los debates que se van a dar entre ellos, porque realmente piensan en un montón de cosas muy similar y en otras no tanto, y en esa diversidad les puedo asegurar que aprendí muchísimo cuando preparábamos este espacio, que lo preparamos también con Hernán y con Facundo y después terminó saliendo otra cosa, pero me parece que salió mejor lo que salió que lo que preparamos, así que acá estoy seguro que va a ser lo mismo. Y quiero arrancar tirando ahí un disparador. Hablamos de la sociedad educativa y de la sociedad laboral, y hablamos de organizaciones que tienen demanda laboral insatisfecha, y hablamos de tasas de desocupación. Entonces ahí hay un gap, hay algo que está pasando que evidentemente no genera ese match necesario, y en el medio de todo esto aparece la inteligencia artificial y el debate de cómo la educación incorpora a la inteligencia artificial. Entonces decíamos, parece que estamos hablando del postre, pero en realidad todavía no terminamos de saber qué receta vamos a usar para la entrada. Así que con esta pregunta y disparador los escucho. Bueno, voy a hacer uso del comienzo. Bueno, es un placer estar acá, buenos días. Yo les voy a contar 3 historias. Como para introducir el tema, ustedes trabajan en recursos humanos, reciben gente para el trabajo, buscan gente para el trabajo, gestionan gente que viene del sistema educativo. Yo les quiero contar 3 pequeños cuentitos o viñetas para que empecemos la conversación con Juan y con Hernán. Una es la gran paradoja, que es una gran parte de los que trabajamos en educación, que tomamos decisiones educativas, que formamos gente en educación, somos de la generación de los supersónicos. Mirábamos dibujitos animados donde el celular, la tablet, Zoom, era el futuro lejanísimo. La Wii, la Play, era el futuro, era lo que iba a pasar en el futuro. Nosotros, los que mirábamos eso al futuro, educamos a la generación que nació con eso. Pensamos la educación para la gente que vive con eso. Eso es la cotidianeidad. Tenemos una única ventaja. Si viene el apocalipsis zombie, se caen los celulares o se corta la luz, sabemos usar un teléfono público y una máquina de escribir. Los demás no. Dicho esto, es una enorme paradoja que tiene ventajas y desventajas, pero que hay que entender esta diferencia enorme generacional, que la pregunta, que es lo que vamos a conversar por ahí después con Juan, es si realmente cambia lo que hay que hacer o no. Esa es la primera. La segunda es, imaginemos que ustedes, recursos humanos, gestionan un hospital o supervisan un hospital. Y durante 10 o 15 años van viendo cómo en ese hospital cada vez más pacientes pasan de sala a terapia intensiva y de terapia intensiva a la morgue. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y van pasando del 30 y pico por ciento al 40 y pico por ciento, y el último número que les dan es 63,1% de las personas, de los pacientes del hospital, o están en terapia intensiva o están en la morgue. ¿Qué harían? Imagínense esa situación. Vienen y les dan ese número. ¿Qué harían? Irían a ver qué se está haciendo en el hospital, cuáles son las prácticas. Probablemente echarían al director y al todo el staff de médicos, harían algo, y probablemente además la gente, los familiares, estarían en la puerta a los gritos. No creo que vayan a decirle a un familiar de alguien que está muerto, mire, se murió porque usted no le trajo las chocolinas que le gustan. Les voy a cambiar, y no es el hospital. El 63,1% de los jóvenes de 6º grado de la Argentina no comprenden lo que leen. Están entre la morgue y terapia intensiva. Los ministros de educación no caen, los programas no cambian, los sistemas no cambian y cada vez es peor. Desde el año 2000 que empezaron las pruebas PISA hasta el año 2018, la última prueba PISA, Argentina solo bajó. Esa es la gente que después, cuando ustedes buscan empleados, es la gente de ese sistema educativo, no es otra. Lo que nosotros tenemos en el mercado laboral es lo que producimos educativamente.
O como dijo una colega el otro día en un congreso, en un aula de esa, donde el 63% no comprende un texto, está el próximo presidente de la República. Y para terminar, no es pum para arriba, es peor. No se hagan ninguna ilusión. Para terminar, ¿qué pasa si yo comparo los resultados estadísticos de países y lo bajo a una persona? Por ejemplo, al hijo de Juan. Voy a usar al hijo de Juan de ejemplo. Supongamos que el hijo de Juan es un alumno promedio en matemática en 3er grado. En un colegio promedio, le va bien. Juan no se preocupa, la mamá del chico no se preocupa, los maestros no se preocupan. El chico va a la clase, 3er grado matemática y aprende perfecto. No necesita maestra particular, no necesita ningún apoyo especial, le va muy bien. No es Einstein, pero le va perfecto. Es lo que uno llama el alumno promedio. Está en el percentilo más o menos 50 de la clase. Por alguna razón particular, familiar, Juan, su mujer y sus hijos se van a vivir a Finlandia. Pero Juan, su mujer y sus hijos todos hablan finlandés. Démosle esa changüí para poder hacer el ejercicio. Entonces el hijo de Juan, que sale de 3er grado de un colegio promedio de la Argentina, va a Finlandia, era un alumno promedio. Y el alumno promedio, el hijo de Juan de la Argentina, llega a Finlandia y pasa del percentilo 50 al percentilo 5 y va a educación especial. Lo voy a traducir. Lo que para nosotros es un alumno medio, en el mundo no llega al estándar mínimo. Eso es lo que reciben ustedes en el trabajo. Eso es lo que formamos en lo que decidimos que es el sistema para formar a los ciudadanos. No es alegre, no es simpático, pero esto es lo que ustedes reciben. Yo con estas 3 historias lo dejo a Juan y después retomo con peores noticias. Gracias, Flor. Tengo que hacer una defensa de mi hijo primero, ¿no? Que conste que son mucho más grandes. Lo acaban de discriminar y tratar de discalcúlico. Se dieron cuenta, ¿no? No, bueno, Hernán, muchísimas gracias por la invitación. Flor, Adra, a todos ustedes. La verdad que muy interesante y felicitaciones al panel anterior y a todo lo que hacen con el Teatro Ciego, que ha resultado, por lo menos para mí, sumamente aleccionador. Me parece que es sumamente interesante y profundo lo que ocurre ahí. Al planteo tuyo de inicio, yo creo que es importante a esta altura del partido que se entienda un poquitito mejor el diagnóstico. No para ser críticos, porque si no se entiende bien el diagnóstico, cualquier reclamo que le hagamos al sistema va a ser un reclamo mal encaminado. El sistema educativo argentino, en los últimos años, por todo lo que dice Flor, no cumple su mandato fundante, que es que un chico debería aprender. El chico debería aprender a leer de corrido según las currículas escolares en 1er grado, por lo menos algún set de palabras, y no lo hace ni en el grado 12, así que en el CBC de la universidad hay que poner talleres de lectocomprensión. Eso es un problema que nos alcanza y nos impacta a todos, pero que nos habla de un sistema que la razón por la cual se monta no está cumpliéndola, y ha habido una degradación importante en estos años, con lo cual es un sistema sumamente ineficaz. Es un sistema muy ineficiente porque en todo este tiempo recibió mucho recurso el sistema, recibió tablets, hubo reparación de infraestructura escolar en muchos lugares del país, recibió libros digitales, recibió conectividad a internet, recibió más plantilla docente, recibió más puntos del producto del PBI argentino. Recibía el sistema globalmente 3.8 puntos del PBI, ahora está recibiendo aproximadamente 6, a pesar de que ha habido mucho alumnado que ha migrado hacia la escuela privada. O sea, el gasto agregado de Argentina se ha multiplicado, y el gasto agregado es más gasto que se dedica a la tarea de lograr que nuestros hijos aprendan y que mi hijo también aprenda. Y no ha resultado. No estamos pudiendo como sociedad hacer que los recursos en el sistema rindan, con lo cual es un sistema sumamente ineficiente en términos de uso de recursos. Y lo tercero, la sociedad se ha acomodado, y digo la sociedad toda, se ha acomodado desde un lugar de reclamo medio infantil, medio naif,
medio irresponsable, en donde cree que el sistema tiene un problema si hay paro, pero que si no hay paro no tiene un problema. Entonces nos tiramos de los pelos y tratamos de identificar algunas figuras icónicas que nos hacen mostrar empático con la causa educación, Baradel, y bueno, y el día que no hay paro, bueno, perfecto, qué bueno que hay clases. Los chicos no están aprendiendo nada, el tiempo escolar no se está utilizando bien, no se están cumpliendo no solo los días del calendario escolar, sino que el tiempo en el que los chicos deberían estar adentro estudiando, no están estudiando, se malutiliza. Hay una ausencia escolar en niveles que nunca se registró en el sistema. Hace 2 días, hoy es jueves, hace 2 días estuve hablando con una funcionaria de una jurisdicción, muy bien, muy resourceful la jurisdicción, ¿no? Con muchos recursos, que dice que se le erizó la piel cuando implementaron un sistema para medir el presentismo o el ausentismo de los alumnos en la escuela, que los niveles que hay es más del 30%. Es bastante improbable que los chicos aprendan si no van a la escuela y si los recursos que le estamos tirando son los que son. Todo esto está ocurriendo en paralelo en una época de enorme transformación en donde la inteligencia artificial es un rasgo, pero es un rasgo de una época que se está transformando toda. La inteligencia artificial se monta con todas sus estadísticas, con todas sus métricas y con todo su alcance, aparece en un momento de la historia en donde primero Internet, después los smartphones, después todo lo demás y ahora la inteligencia artificial. Algunos datos de Internet para que veamos en dónde está terminando Internet. Internet tiene niveles de penetración mundial cerca del 70% mundial. En América Latina 82%, en América del Sur 87%, en Argentina 92%. Nos pasamos en promedio mundial 7 horas conectados a Internet, en Argentina 10 horas conectados a Internet. 4 de las 6 principales razones por las cuales nos conectamos a Internet es para buscar información y para aprender a hacer cosas. Con lo cual Internet es un fenómeno omnipresente que ha modificado por completo la forma en la que fluye la información y la capacidad de aprender. Con lo cual Internet y todo lo que ocurrió después, mencionaron el teléfono celular, o mencioné el teléfono celular inteligente, el smartphone, todo lo que ocurre después nos debería hacer plantear un nuevo diseño del sistema escolar. Y de tan mal que lo estamos gerenciando al sistema, ni siquiera podemos hablar de esto otro, que es qué forma debería tener, qué diseño debería tener un proceso de escolaridad, ya no digo una escuela, un proceso de escolaridad para, llegado el caso de que lo necesiten para un buen laburo, para acoparlo con un buen proyecto empresarial, bueno, la persona esté en condiciones de aprovecharlo. Es una pregunta que dejo abierta para empezar a conversar. No, yo creo que es súper interesante. Acá hay un punto. Hubo muchos momentos en la historia donde aparecieron cosas que iban a transformar absolutamente nuestras vidas. Llegó la televisión y nunca nadie más iba a leer. Y no pasó. Llegó el libro digital y nunca nadie más libro en papel. Y no pasó. Ahora llegó el ChatGPT y es la revolución. Y el otro día salió una nota maravillosa de un educador en Estados Unidos que decía, esto yo ya lo vi. Yo soy viejo, decía, y en 1970 un día apareció la calculadora. Y nunca más íbamos a aprender matemáticas. ¿Para qué? Si era la calculadora. Ahora, yo puedo usar la calculadora para algunas cosas, pero cuando tengo un cálculo complejo y tengo que hacer muchas cosas, tengo que saber qué tengo que hacer, qué cálculos tengo que hacer. No me sirve, no lo reemplaza. Hay un factor humano que la inteligencia es artificial en un punto. Entonces es interesante pensar esto y en relación a lo que decía Juan, porque cada vez nos vamos viendo el arco. Tenemos un sistema educativo, como decía Hernán al comienzo, que fracasa de entrada. Y vamos viendo a dónde tenemos que llegar. Es como el Titanic. Se nos va a hundir y le vamos poniendo curitas, tratando de ver cómo hacemos. Entonces, si enseñamos competencias, entonces no enseñamos contenidos porque están en Internet. Pero yo les voy a recordar. En Internet dice, la Tierra es plana, las vacunas producen autismo, el holocausto no existió. Eso está en Internet.
Y eso también, como está en Internet y está en muchos lugares, también podría aparecer en un resultado del ChatGPT, perfectamente, porque toma de todo lo que hay. ¿Cómo sé yo, cuando lo recibo, que eso no es así? Porque si no, yo podría pedirle al ChatGPT que me resuelva algo y que tenga toda esta información. Una de las grandes habilidades que no tenemos ninguna duda que el sistema educativo requiere para que ustedes después tengan el mejor personal posible es pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico, resolver entre si esto es mejor que esto, necesito conocer el mundo. Necesito los contenidos para saber, no, la Tierra no es plana, las vacunas no producen autismo y Hitler no era bueno y el Holocausto sí existió. Pero para eso necesito algo en el sistema educativo de contenidos. Entonces, tiene que ver con esta discusión que nosotros tenemos en el sistema educativo y que tiene que ver con lo que ustedes reciben. Que lo que reciben como jóvenes que salen del sistema educativo, los pocos que salen habiendo cumplido todo el sistema educativo. Porque ese es el otro problema. Los otros dos problemas son, uno, los que terminan el sistema educativo es el 37%, termina en secundaria, 37%. Los demás se quedan por el camino. Y el otro dato, que tiene que ver con estas grandes paradojas que decía Juan hace un rato, es que nosotros los que hacemos enormes esfuerzos para mandar a nuestros hijos al mejor colegio que podemos pagar, solventar, o que creemos que es el mejor sistema educativo, según las últimas pruebas regionales, las pruebas de ERCE del 2019, nuestro top de escuelas y de rendimiento corresponde al rendimiento medio de Bolivia y Brasil. Tampoco es top. Entonces, es muy impactante porque por donde escarbamos nos encontramos con problemas y tratamos de resolverlos al final. Y tenemos que empezar a resolverlos al comienzo. Si no empezamos bien, si no hago pozos y pongo los cimientos de la casa, se me cae el techo. ¿Qué es lo que nos está pasando? Se cae el techo. Los que terminan mal. Y los que empiezan, vamos, como decía Juan, tienen que empezar a leer en primer grado. Y estamos discutiendo si tercero o sexto. Eso ya es tardísimo. Entonces, esos que en tercero o sexto leen mal, la inteligencia artificial les pasa por allá lejos. Porque no pueden ni escribir, ni preguntar, ni leer lo que viene de respuesta. Entonces, la inteligencia artificial es un recurso que está buenísimo para un montón de cosas, además de, pero necesito gente que la pueda usar. Y hoy por hoy lo que el sistema educativo ofrece no puede usar esos recursos contemporáneos. Yo quería meter un bocadillo, más que árbitro de fútbol, Hernán, soy de Hernán. tenis, ¿viste? Voy escuchando y es buenísimo. No nos interrumpas, por favor. Por favor, sí. No, me quedé pensando el otro día en la cátedra que me toca dirigir en la Universidad de Buenos Aires. La materia es administración de empresas, tendría que ser administración de las organizaciones. Por esto que decías vos, porque en definitiva en las aulas de hoy está el futuro presidente, el futuro legislador, el futuro gerente de las organizaciones en las cuales nosotros trabajamos. Y un debate que se daba era, bueno, ¿quién es el cliente del sistema educativo? ¿Son los estudiantes? Entonces tenemos que adaptar el programa, tenemos que adaptar el contenido, tenemos que flexibilizar la presencialidad o no, o en realidad, en definitiva, son las organizaciones. Vuelvo a reforzar el concepto que organizaciones, no estoy hablando únicamente de las empresas, ¿no? Sino también del Estado como organización en sí. ¿Quién es el cliente para ustedes del sistema educativo? Y después, para no interrumpirlos otra vez, les dejo otra pregunta. Escuchamos estos niveles alarmantes de educación, pero también escuchamos muchos argentinos que alrededor del mundo son muy exitosos, que emprenden y lo hacen con mucho éxito. Yo ya conozco la respuesta porque me la dio Florencia, pero necesito que la comparta con ustedes, porque era una aseveración mía que había confundido. Así que, bueno, los escucho con esto. No, a ver, yo no tengo dudas que el cliente principal del sistema es el alumno, el aprendiz, y luego la sociedad toda, ¿no? Pero la escuela es un diseño, no es una creación de la naturaleza, es un diseño producido para provocar algo en particular
concebido para que eso que produzca después interactúe con naturalidad, con un entorno sociotecnológico cultural en el que tiene que desarrollar un proyecto de vida adulta. Eso es muy sencillo lo que es el sistema escolar. Y por eso debería ser tan alumno-céntrico. El gran problema es que el entorno cambió, ustedes lo saben bien, el entorno en el que se mueve el mundo del trabajo y de las organizaciones y el entorno en el cual cada uno de nosotros está exigido a desarrollar un proyecto de vida adulta y responsable dentro de un proyecto colectivo, llamado mi organización, mi comunidad, mi país, lo que sea. Yo necesito interactuar con naturalidad y en armonía y pacíficamente con la época que me tocó vivir, con la contemporaneidad que me tocó vivir. Y esa transformación no ha sido capturada en términos de formación por el diseño de este sistema, que es un sistema pensado en otro momento. Y nuestra principal diferencia, yo creo, con mi amiga y colega Florencia, no es tanto el diagnóstico, sino a qué se prioriza primero, en qué se pone énfasis. Esta escuela, la de este diseño, es una escuela que se pensó por primera vez cuando se creó el sistema educativo en el año 1884. ¿Para qué entorno? El entorno de fin del siglo XIX. Esa escuela, creada por una ley puntual, es la escuela que crea el sistema y que tiene la misma lógica y la misma organización y la misma estructura de aquel entonces que la que tiene ahora. Y la época ha cambiado radicalmente. Cuando hablamos de inteligencia artificial, la inteligencia artificial, a mi modo de ver las cosas, en nada se parece a ninguna tecnología con la que hemos interactuado hasta ahora. En nada, porque tiene una capacidad muy importante que está muy bien tratada por Yuval Harari, que es la capacidad del autoaprendizaje. Es una tecnología que puede producir aprendizaje a partir de la forma en la que interactúa con nuestros hábitos, y ese entendimiento y ese aprendizaje puede hacer que esas tecnologías desarrolladas masivamente creen un tipo de cultura apetecible para nosotros. Si ese fuese el caso, de vuelta, cito a Harari, si ese fuese el caso, dice Harari, sería la primera vez en la historia de la humanidad en donde la creación de cultura no es hecha por el hombre, sino por máquinas que tienen capacidad de autoaprendizaje. Esto nos obliga a mirar esta tecnología en particular de otra manera y también nos obliga a entendernos nosotros mejor a nosotros mismos, qué somos en esencia. Por eso, emociones y sentimientos es muy importante entenderlo y enmarcarlo en esta conversación. Porque estas tecnologías aún no han desarrollado la capacidad de sentir, y nosotros sí. Y ahí hay un rasgo distintivo, pero sí han desarrollado y desarrollarán muchas otras capacidades. En los últimos 10 años, la inversión privada en proyectos de inteligencia artificial en el mundo se multiplicó por 30. El registro de patentes de inteligencia artificial se multiplicó por 54. Las compañías que recibieron fondos para inversión, 1.500. Los PhD graduados en ciencias de la computación con orientación, inteligencia artificial y machine learning se triplicaron. ¿Quién los está contratando? ¿El gobierno? No. ¿La academia? Tampoco. Los está contratando la industria para investigar y crear nuevas aplicaciones. No hay dudas, a mi modo de ver las cosas, que todo esto va a transformar radicalmente la forma en la que la sociedad está organizada. Y eso va a alcanzar al sistema educativo. Entonces, al sistema educativo vamos a tener que pensarlo nuevamente, vamos a tener que diseñarlo nuevamente. Ahora, mientras tanto, hay que hacer que que está mal gerenciado, funcione bien. Y hay que hacer las dos cosas. Gerenciar bien para que produzca lo que se propuso, que tenía que producir, y además diseñar uno totalmente nuevo. Y estamos haciendo mal las dos cosas. No estamos gerenciando bien no estamos pensando el sistema que debería ser el que mejor ayude a nuestros alumnos, que son los clientes. A ver, yo creo que el mayor cliente es la sociedad, porque el sistema educativo nos forma a todos. Cuando fuimos chicos, todos fuimos a la escuela y nuestros hijos irán a la escuela. Es
el instrumento que tenemos como sociedad para construirnos como sociedad, donde transmitimos lo que creemos que tenemos que saber, los valores, los conocimientos, y por eso esta conversación y esta discusión de qué es lo que transmitimos es fundamental. Ahora, que el cliente sea la sociedad no quiere decir que la sociedad sea igual de responsable que la institución educativa. Y en esto es un punto que es fundamental. El sistema educativo tiene que hacerse responsable de sus logros y de sus fracasos. Y últimamente lo que dice es, bueno, los padres no acompañan, los padres no colaboran, los padres no ayudan con la tarea. Es cierto, hay una parte que sí, que es los padres no mandan a los chicos a la escuela, eso sí es un problema de los padres. Ahora, que los chicos no aprendan, yo les voy a decir, yo formo docentes y lo primero que les digo a los docentes cuando los formo es, cuando ustedes van a la escuela y entran y hay 40 chicos, tienen que pensar que trabajan en una escuela de niños huérfanos. Si los chicos cuando llegan a la casa tienen un papá, una mamá, un tío, un primo o un hermano que lo ayude con la tarea, genial. Pero si no tienen, es responsabilidad del docente en la escuela, de la institución, que todos los chicos aprendan. Porque para eso vamos, para eso armamos la escuela. Porque si no, la desigualdad, lo único que hacemos es agrandarla. No todos tenemos en casa quien nos ayude. Y no depende del nivel educativo, que sí, en gran parte, pero tal vez depende de otras cosas. Entonces, si bien el destinatario es en la sociedad, el sistema educativo tiene que hacerse plenamente responsable de sus logros, por ahora no tenemos muchos, de sus fracasos y cambiarlos. Y en esto, en relación a lo que decía Juan, la escuela seguramente va a cambiar de formato, pero mientras tanto tenemos que lograr que sea la mejor posible hoy, que es lo que no estamos logrando. Un poco la diferencia yo creo que no es solo gerenciamiento, sino qué y cómo enseñamos. Pero son cuestiones mucho más complejas. Ahora, vos decías otra cosa además, que tenía que ver con las características de los estudiantes. Y una de las cosas que suceden, que hablábamos, antes, ya me acuerdo. ¿Qué pienso yo? Que te dije de los argentinos que triunfan en el mundo, si nos va tan mal. Y yo lo que le dije a Hernán el otro día cuando hablábamos es, nosotros nos enteramos de los que les va bien. En la mitad estamos todos nosotros. En los puntas hay 4, hay Milstein, hay mucha gente que le fue muy bien, un montón que le fue muy mal y también salen en el diario como gran ejemplo, pero el 80%, el 90% somos todos nosotros. Mis hijas que viven afuera, los hijos de Juan, el que se fue a Finlandia pero no se fue a Finlandia, están todos. Que nos va bien, mal, de todo. Salen los diarios los dos extremos, pero no nos hagamos las ilusiones de que los argentinos somos los mejores del mundo, porque no somos. Hay un Messi. El resto somos todos seres humanos. Tenemos cosas que hacemos mejor, que hacemos peor, pero hay una cuestión fundamental, que es lo otro que hablábamos el otro día, que tenemos que recuperar. Ustedes, es un tema fundamental para las empresas y nosotros en el sistema educativo tenemos que recuperar, que es el esfuerzo y el mérito. La idea de que uno va y se esfuerza y que a la escuela vas y que si estás a la universidad vas, no le decís, ay no, yo ayer no pude estudiar porque se me murió el perro y entonces estaba un poco, ¿puedo dar el examen mañana? Y no, era ayer. Responsabilidad y logro. Logro y mérito. Si estudio me va bien y si no hago nada, y no me va bien. Y esto ustedes lo reciben a nivel personal en las empresas. Hay toda una generación débil. Pobrecito, no pudo, bueno, entonces vamos a acomodar, a adaptar. Por supuesto que algunas veces tenemos que acomodar y adaptar, pero algunas veces. El resto es, como decía mi padre, perdonen la prosa, es culo en silla y pelarse las pestañas estudiando. Entonces, esta cuestión del esfuerzo, la dedicación, los logros, es fundamental recuperarlo para el sistema educativo, porque es lo que el sistema educativo les va a ofrecer a ustedes como empresas y organizaciones después. Y no es lo mismo alguien que va todos los días a trabajar porque sabe que tiene la responsabilidad, que tiene que llegar en un horario más o menos razonable, y no como decía un amigo de mi marido, decía, bueno, yo tengo que ir a lavar ropa a la mañana porque si no, no puedo lavar la ropa, voy a la hora que puedo. Y no, para eso está el sábado o el domingo. Entonces son cuestiones educativas también. Totalmente. ¿Me permitís? Adelante. Disculpame, ¿no? No, yo sabía que esto iba a pasar porque cuando nos juntamos, la verdad que para preparar la charla ocupamos más tiempo que el que teníamos para hacer la charla. Entonces esto
iba a suceder y es un gusto, por lo menos para mí, y estoy seguro por la cara para ustedes también. Así. Bien, una cosita que yo creo que es muy importante y es una distinción que en general no se hace, y yo creo que al no hacerla ponemos atención de una manera equivocada, que es la distinción entre escolaridad y educación. Vos me preguntaste hace un rato quién es el cliente de la escuela, y yo ahí me enfoco en el proceso de escolaridad, me enfoco en la institución escuela, me enfoco en una parte de la educación en un momento específico de la vida. Cuando empezamos a reemplazar el hablar de escolaridad por hablar de educación, ahí cometemos el error de creer que de la educación es responsable la escuela, el maestro, el ministro, y no nosotros. Y yo lo conecto con lo que dijiste recién, Flor. Creo que el cliente de la educación de un país es la sociedad. Y los actores educativos de una sociedad son todos los adultos mayores, no los docentes solamente. ¿Sí? El docente enseña una cosa en particular dentro de un diseño curricular y opera ahí. El educador opera 7/24 en todos lados, opera en la empresa, opera en la calle, opera en su casa, en la sobremesa. Hay una tarea de sociedad educadora muy importante en este entorno en donde tenemos generaciones frágiles, en donde tenemos una degradación cultural muy grande en la Argentina. Hay una tarea educadora que tenemos que ejercer todos, que no la estamos haciendo. Sí, y estamos, y cierro, Flor. Y estamos delegando, creyendo que delegando o apuntando a otros para que la hagan, para nosotros no tener que encararla. Y la tarea educadora a veces es un perno, porque hay que dar el ejemplo, hay que ser coherente, demanda tiempo, hay que estudiar. Sí, tienen que estudiar, hay que estar al día de lo que pasa, hay que interesarse en distintos ámbitos de actuación de los sujetos a los cuales estamos interesados en educar. Pero es una tarea de toda la sociedad. Por eso el cliente es la propia sociedad. Y por eso la degradación cultural de una sociedad ocurre cuando se deja de hacer esto y no tanto cuando se deteriora el sistema escolar. Cuando se deteriora el sistema escolar, gradúas burros. ¿Y qué pasa con los burros? Bueno, después están a cargo de compañías que funcionan peor, de instituciones que funcionan peor, y la calidad de vida general de esa sociedad se deteriora. Obvio, si está comandada por personas que han aprendido las cosas a medias. Pero la cultura de un país se deteriora cuando todos los adultos no nos ocupamos de educar. Y yo creo que somos todos educadores. Y deberíamos estar haciéndolo. Flor, perdón. No, yo me metí. Viste que es lo que nos pasa. No, yo lo que digo, por eso yo decía sistema educativo. El sistema educativo es mucho más que solamente la educación inicial, la primaria, la secundaria y aún la universidad. El sistema educativo, por eso me parece que el otro tiene que ver con una cuestión cultural, pero que se ven reflejadas y se retroalimentan positiva y negativamente en la sociedad y en lo que se ve. Bien, bueno, yo estoy en Disney, no quisiera que termine nunca esto, pero tenemos que darle un corte para poder seguir con el programa. Me quedo rescato ideas que el otro día también conversamos. Hay un libro de Jaime Echeverry que habla de la tragedia educativa y los padres, cuando les preguntan cómo es el sistema educativo, la calidad del sistema educativo en general, dicen que es muy malo, pero luego cuando le preguntan por el sistema educativo de sus hijos, dicen que es muy bueno. Creo que si no tenemos un diagnóstico claro de qué es lo que nos pasa, muy difícil va a ser resolverlo. Ahora, ustedes nos dieron un montón de datos, algunos, o la mayoría, muy desalentadores. Entonces yo me pregunto, bueno, nosotros como ciudadanos tenemos claro lo que tenemos que hacer. Elegir a quiénes son los que nos hacen propuestas diferentes de sistemas educativos diferentes y es el sistema democrático el que nos puede permitir hacer cambiar algunas cosas. Pero
tenemos el día a día dentro de la organización. Entonces, a modo de cierre, lo que les quería pedir a cada uno, y ahí ya sin derecho a réplica, lamentablemente, uno del otro, así que es como en debate, es 2 minutos, un mensaje a las áreas de recursos humanos, bien, que reciben indefectiblemente esos estudiantes, esos graduados, y que tienen que gestionar sus compañías. Entonces, ¿qué pueden hacer ellos, nosotros, desde las áreas de recursos humanos, que no tenemos una injerencia directa en el sistema educativo, pero tenemos que gestionar su producto? Aprovecho para que los que cierren sean ustedes, decirles que me dio muchísimo gusto haber aprendido cuando preparamos esta charla y en esta charla también. Gracias. Así que, bueno, les doy ahí la palabra y después ya seguro pasan los hosts. Gracias. Muchas gracias. A ver, yo creo que lo primero es, como sociedad, reclamar educación, ante nada. Pero ahora pensando en ustedes en recursos humanos, primero entender que estas características de la fragilidad, la debilidad, la excusa, no es de una persona, es de una generación. Es de una generación en la que sí, como decía Juan, somos todos responsables y entonces entenderlo como tal. Pero eso no es una autopsia, no es el punto final, no es que no tiene modificación. Ustedes tienen, cada empresa, cada organización tiene su cultura organizacional, sus formas de pensamiento, sus formas de funcionamiento. Y creo que tienen la posibilidad de transmitir esto a cada uno de los ingresantes, de los postulantes, de los compañeros de trabajo y de los compañeros del día a día, independientemente de lo que viene antes. Los que llegan al trabajo estarán más o menos preparados y van a tener desafíos que por ahí no había hace 30 años. Esto es cierto. Pero también hay recursos que no había hace 30 años. Está Internet, está el ChatGPT, está la calculadora, hay un montón de cosas. Pero sobre todo están ustedes formándose. Entonces yo creo que lo que hay que entender es que esto es una realidad, pero las empresas tienen los recursos internos para sacar lo mejor de cada uno de ustedes. Por eso están acá, por eso arman este tipo de eventos, por eso se forman y buscan ideas nuevas. Y creo que se puede, absolutamente, yo creo en la educación, si no, no trabajaría en esto. Creo que siempre podemos trabajar con cada uno de nosotros, siempre podemos enseñar, pero sobre todo siempre podemos aprender. ¿No la quieren aplaudir a Flor por lo que dijo? Yo tres cositas muy chiquititas. Lo primero, hay un chiste que se dice en el Silicon Valley, que dice que la empresa del futuro es una empresa que va a tener solamente un empleado y un perro. El empleado para darle de comer al perro y el perro para evitar que el empleado toque las máquinas, ¿no? Es muy graciosa, es muy ingeniosa. Es una proyección interesante, no porque vayamos a terminar así, sino porque está bueno que pensemos que hay algo que está ocurriendo radicalmente en la forma en la que trabajan las empresas en el mundo y en la que se concibe el trabajo y los proyectos. Eso es lo primero. Lo segundo, un libro muy reciente de Santiago Kovadlov, muy interesante, en donde habla de cosas sencillas. Hay una de esas cosas, de las muchas de las que habla, en donde habla de el maestro, el profesor. Y dice una cosa muy interesante, que es que el profesor o el maestro es aquel que tiene la capacidad de provocar en su aprendiz el inicio, que dura para siempre, del autodiscernimiento. Y me parece que en el sistema educativo, aún en este, sigue habiendo espacio para que buenos docentes sometan a sus aprendices, alumnos, estudiantes, a procesos de autodiscernimiento. Me parece un llamado maravilloso para el mundo docente. Y finalmente, recomendación para ustedes. Yo creo que lo primero que hay que hacer es entender muy bien el ADN de la generación Z. Hay que entenderlo bien. La generación Z arranca en el año 98, con lo cual los Zetas más grandes tienen 20 pocos años, ¿no? 25 años. De ahí para abajo, el mundo se va a llenar, las organizaciones se va a llenar de Z.
Y los centennials tienen rasgos particulares porque nacieron en esta época, tienen rasgos particulares de conexión, vínculo con la tecnología, tienen rasgos particulares de sensibilidad con el planeta y con las minorías, tienen rasgos particulares de interés e intención por hacer y construir e iterar, no tienen miedo de equivocarse, pero responden muy positivamente a organizaciones con propósito. Y digo, ustedes me dirán, bueno, pero todas las organizaciones tienen propósito. Vemos. Todas tenemos enunciaciones lindísimas, pero organización que viva un propósito y que eso sea patente e ilumine los ojitos de la persona que habla con aquel a quien quieren contratar, pocas. Y ahí me parece que hay mucho espacio para trabajar. Las organizaciones tienen mucho espacio para trabajar en convocar a estas generaciones nuevas desde propósitos palpitantes. Y si lo hacen, a ese chico o a esa chica van a tener que fortalecerlo en capacidades críticas, que si miran el último ranking del World Economic Forum, el último informe sobre qué tipo de competencias se requieren para los trabajos del futuro, aparece pensamiento crítico, pensamiento creativo, curiosidad, inteligencia artificial, ciencia de datos, aparece todo eso. Y eso hoy el sistema escolar y universitario probablemente no lo esté proveyendo y ustedes van a tener que apuntalarlo. Pero con esas dos cosas, propósitos y haciendo énfasis en eso, tienen para divertirse muchísimo. Así que estoy seguro que lo van a hacer bien.